Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Hace 8 días estuvimos compartiendo acerca de Jesucristo, el pasaje de San Juan 14:6, ese famoso pasaje donde Jesús le responde a Tomás, porque Tomás le dice: no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Compartimos entonces hace ya creo que 3 semanas que Jesús es la verdad, y también compartimos hace 8 días que Jesús es el camino. ¿Por qué Jesús es el camino y por qué es el único camino? Ya mañana, si Dios lo permite, va a estar esa predicación en YouTube. Yo soy el camino, dijo Jesús hace 8 días. Eso fue lo que estuvimos estudiando o escudriñando en la palabra. Hablamos de la exclusividad del cristianismo. Voy a hacer un pequeñito repaso, porque necesitamos volver al Edén para entender. Porque en el Edén Dios proveyó al ser humano de 3 cosas, hablamos hace 8 días, vitales e importantes para el ser humano, para vivir eternamente, para subsistir. Dios nos hizo para subsistir eternamente, pero dependiendo solo de Él. Por eso la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si ustedes se separan de mí van a morir. Y eso fue lo que pasó en el Edén. Cuando el hombre y la mujer pecaron, fueron apartados de Dios. Las 3 cosas vitales son el árbol que proporcionaba la vida, la palabra hablada por el mismo Dios y la presencia de Dios, la compañía de Dios ahí en el Edén. Cosas que se perdieron cuando entró el pecado. En el Edén se perdieron estas 3 cosas vitales, básicas para el ser humano. Entró la mentira y por ende se perdió la verdad de Dios. Entró la muerte y por tanto se perdió la vida. Y también entró la destitución de la gloria de Dios y por ende el hombre se extravió, perdió el camino, el ser humano, el camino hacia Dios. Por eso Dios mismo tuvo que venir desde el cielo como para tomarnos de la mano y decir: mire, yo soy el camino, venga, yo lo llevo a mi casa. Porque somos tan inútiles que nos perdemos, nos extraviamos fácilmente. El ser humano se extravía, pasó así. Bueno, necesitamos entonces volver a la presencia de Dios. El ser humano necesita recuperar la vida que solo Dios puede dar, la verdad que solo la palabra de Dios ofrece y el camino para regresar a la presencia de Dios. Es cuando entonces entendemos mejor por qué Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cosas que el ser humano necesita o necesitaba. Bueno, necesita el ser humano el camino, la verdad y la vida. El camino porque está perdido, la verdad porque está rodeado de mentiras, el relativismo de ahora o de hoy, y la vida porque está muerto. Y hablamos de las 3 muertes del ser humano: muerte física, que produjo también, el pecado produjo muerte espiritual, y si el ser humano muere físicamente y está espiritualmente muerto, va para una muerte eterna, muerte segunda, le llama la Biblia. Pero cuando el ser humano encuentra el camino, conoce la verdad, entonces empieza a experimentar la vida. Por eso él dijo eso, es por eso el orden. El camino para que conozcan la verdad y entonces vivan la vida, experimenten la vida que solo yo les puedo dar, dice Jesús.
Y vamos entonces a predicar el día de hoy con versículos. Nada más vamos a leer los versículos para que ustedes vean qué lindo. Todo lo que habla, por supuesto, hay muchos versículos que habla Jesús o los apóstoles acerca de la vida eterna. Pero vamos a tocar los versículos donde nos enfocan a Jesús como la vida. ¿Por qué es que podemos decir que Jesús es la vida? ¿Por qué sin Jesús no hay vida? Hoy 18 vimos por qué Jesús es el camino. Y luego habíamos visto por qué Él es la verdad. Hoy vamos entonces a enfocarnos aquí. La vida. Juan 1:1 al 3, creo que al 4. Dice así, este es el verdadero Génesis, de paso se los digo. El Génesis que tenemos en la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía. Ese no es el principio. El principio es este que está aquí. En el principio era el verbo. La palabra, verbo quiere decir palabra, es una palabra en griego que la palabra es logos. Su significado es una palabra que se expresa, una palabra que se piensa, una palabra que se elige. Eso es logos. Jesucristo es el logos. La palabra de Dios es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo, que es la palabra, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, pero nos dice Juan, que fue uno de los que mejor entendió el misterio de que Jesucristo es Dios, y el verbo era Dios. Bueno, yo creo que no lo entendió del todo, tal vez, porque esto es tan sobre la razón nuestra, pero él entendió que ese hombre que vino del cielo es Dios, y se hizo hombre. Y el verbo estaba con Dios, y ese verbo era nada menos y nada más que Dios. Este era en el principio con Dios. Ven que esto es antes de la creación de todas las cosas. Por esto este es el verdadero Génesis en la Biblia. San Juan 1:1, San Juan 1:2 nos dice que Jesús estaba con el que lo engendró. Engendró, ese es el término bíblico. Engendró, no creó. El Padre no creó a Jesucristo. Jesucristo no es una criatura del Padre, fue engendrado. Engendrado es que salió del Padre. Jesús dice, salí del Padre, el Padre y yo uno somos, pero son estrechamente inseparables. El Padre vive porque tiene un hijo y le da vida a ese hijo mientras el Padre piensa y expresa esa palabra. El Padre entonces engendra espiritualmente al Hijo. Pero no solo palabras, no solo una expresión, es una persona. El Hijo es la expresión del Padre. Mientras el Padre tenga mente activa, el Hijo existe y existirá. ¿Desde cuándo empezó el Padre a pensar? Desde la eternidad, porque Él no tiene principio ni fin. Por eso es que el Hijo tiene la misma edad del Padre. Son eternos los dos. El Hijo vive porque su Padre lo engendra. Y de engendrarlo el Padre también vive. Son estrechamente interdependientes, juntamente con el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar del Espíritu Santo. Bueno, estaba en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, está hablando de Jesucristo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este es el versículo que nos interesa más hoy. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo, está la vida. Él es el que produce la vida y produjo la vida y sostiene todo en este mundo y en este universo. Si este universo se hubiera formado por una gran explosión llamada Big Bang, todo hubiera quedado desordenado. Sería un caos, porque una explosión, díganme ustedes, ¿cuál explosión produce orden? Y todo queda muy bonito y muy acomodadito, ¿no? Después de una explosión, hermanos, todo queda hecho un caos.
no es sinónimo de vida. Una explosión más bien produce muerte. Pues en el principio, cuando Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, Él todo lo hizo bien hecho, todo subsiste. Lean Colosenses capítulo 1, por la palabra de su poder, en Cristo estaba la vida. Y por eso es que acercarse a Cristo, que es el camino, escuchar su palabra, que es la verdad, eso nos lleva a tener la vida que tanto necesitamos. El que dice que conoce a Cristo, pero vive derrotado, pero vive una vida que sin sentido, que no le haya sentido a estar aquí en este mundo, es que todavía no conoce a Cristo, porque el que conoce a Cristo, Él le inyecta su propia vida. Por eso vamos a leer estos versículos. Vea lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Da vida, produce vida. Él es el autor de la vida. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso el que conoce a Cristo tiene la vida. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. O sea, es parte de su naturaleza dar vida, impartir vida, es parte de lo que Él es. El que se acerca a Cristo automáticamente, por decirlo de alguna forma, recibe su vida. Es como, por eso decía Él, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que está unido a la vid verdadera, la mata de la uva, ¿verdad? El que está unido a Él automáticamente va a recibir de su vida, de su propia vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hace un contraste el Señor aquí. Así como el ladrón viene, que fue lo que hizo Satanás en el Edén, cuando entró ahí en forma de serpiente y produjo lo que ya hemos hablado, trajo la mentira y produjo muerte. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, pero no solamente para que tengan vida, hay un poquito de vida, no, Él más bien es enfático y dice, para que la tengan en abundancia, separados de mí, en el pasaje de San Juan capítulo 15, hablando de la vid y los pámpanos, Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hay señales en la Biblia. Si nosotros nos estamos apagando, si nuestra vida está perdiendo sentido, si nuestra vida se está agotando, es como cuando la luz empieza a apagar, algo anda mal, algo está pasando, me estoy separando de la vid verdadera, aquel que me da la vida y me la da en abundancia. Solo Jesús nos puede dar esa vida abundante, el mundo no puede, nadie puede. Juan, el mismo evangelio, en el capítulo 11, vean que todos los versículos son de Juan. ¿Saben qué es? Cuando usted lea el evangelio de San Juan es el único evangelista que nos presenta a Jesucristo como Dios. Todo el esfuerzo de San Juan es revelar a Jesucristo como Dios. Por eso empieza con esos versículos que acabamos de leer y de ahí en adelante todo va enfocado en eso. El San Juan recibió del Espíritu Santo escribir para que todo aquel que leyera este evangelio termine entendiendo y aceptando Jesucristo es Dios. Y no solo el evangelio, cuando leemos primera de Juan, ahorita lo vamos a ver unos versículos, él sale otra vez con los tacos de frente. Si usted no acepta, como hablamos hoy hace 8, si usted no acepta que Jesucristo es Dios hecho hombre, no se podrá salvar. No hay salvación para alguien que no entienda, no les sea revelada esa verdad. Por eso es que Él es el único camino y Él es la verdad. Y ahora estamos viendo que Él es la vida.
San Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, esto se le dijo a Marta, cuando antes de resucitar a Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras de Jesús resucitaron a Lázaro. Sus palabras te dan vida. Cuando usted se acerca a la palabra y las recibe en su vida, en su corazón, estas palabras producen vida, porque son las palabras que salieron de la boca de Dios. ¿Se acuerda que el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Todos nosotros, todos los días, hermanos, por eso es que uno insiste en que leamos la Biblia siempre y mandamos devocional para que usted por lo menos un pasaje se lea unos versículos al día, por lo menos, porque esto es vida. Cuando usted lee esto, producirá vida. Usted lee la teja, no le produce vida, más bien muerte. Usted lee un periódico o cualquier otra cosa, es letra muerta, digámoslo de alguna forma. Pero cuando usted lee la palabra, produce la vida que Dios quiere producir en nosotros. Entonces, dice Jesús aquí, aunque esté muerto vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Les decía que cuando Jesús dijo, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ese es el prototipo, el mejor prototipo en la Biblia del día de la resurrección de los muertos justos. Estoy hablando de la resurrección de los justos. No les puse un versículo ahí, pero apúntenlo. En San Juan capítulo 5, oiga lo que dice Jesús, versículo 26. Ya leímos este versículo, pero voy a leerles más adelante. Oiga lo que dice, San Juan 5, 26 en adelante. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es tanta la vida que produce Jesús, que hasta los malos se levantarán de las tumbas. Claro, se levantarán para morir eternamente, condenación, muerte segunda. Pero nosotros nos levantaremos para una resurrección de vida, porque con solo que Jesús, lo que más me gusta aquí es que Jesús está diciendo que llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, solo por oír la voz, como la oyó Lázaro. Lázaro, ven fuera. No lo pudo retener la muerte, porque la muerte no puede retener a la vida, y Jesús es la vida, y cuando Jesús habla que es la vida, la muerte se tiene que sujetar. Eso fue lo que pasó con Lázaro. La muerte lo tuvo que soltar, y Lázaro se levantó de entre los muertos, como nuevo, sin la enfermedad que tenía, que lo llevó a la muerte, sin nada de eso. Pues así será un día. Ahora, nada más quiero hacer una salvedad. Estas dos resurrecciones de que habló aquí Jesús tendrán una diferencia de tiempo entre una y otra. Lo que Jesús está diciéndonos es que va a haber un día para la resurrección de los justos. Eso es cuando Jesús venga en los cielos, el día del arrebatamiento de su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y para estar siempre con Él. Pero después de mucho tiempo, más de 1000 años después, habrá una resurrección para juicio, que es esta resurrección de los injustos, para condenación. Resucitarán para ser condenados y enviados al lago de fuego y azufre. ¿Quiénes irán ahí? ¿Quiénes se levantarán en esa otra resurrección de muerte o para muerte? ¿Quiénes? Todos los que quisieron justificarse por obras, porque el pasaje dice que esos serán condenados según sus obras. Confiaron en sus obras y según sus obras serán condenados. Pero nosotros un día dijimos: Señor, yo no quiero ser juzgado por obras, porque mis obras son malas y yo nunca voy a ser una persona perfecta. Yo quiero ser justificado, Señor, por gracia.
En el arrebatamiento de su iglesia, cuando Jesús venga por los hijos, va a venir por los que están bajo la gracia de Dios, porque se declararon culpables y derrotados y dijeron: Señor, yo quiero que me salves porque no me puedo salvar solo, ni lo voy a intentar. Y entonces seremos levantados, si es que estamos muertos, pero si estamos vivos seremos llevados por el Señor. Bueno, voy a otro pasaje, Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida. Qué lindo versículo. Matasteis al autor de la vida. Le está explicando Pedro a los judíos que crucificaron a Jesús el día de Pentecostés. Está diciéndoles nada menos y nada más que el autor de la vida, ustedes lo agarraron cuando se hizo hombre, por eso pudo morir, y lo hicieron con él lo que les dio la gana y terminaron matándolo, crucificándolo. Era necesario, sí era necesario, gracias a eso estamos nosotros aquí. Pero ellos son culpables de la muerte de Dios hecho hombre. No se dieron cuenta que estaban matando a Dios. Eso no es blasfemia lo que estoy diciendo, así pasó. Jesús es Dios hecho hombre. Nada menos que atentaron contra Dios. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, porque todos ellos lo vieron resucitado. Primera de Juan, los versículos que les decía, capítulo 1, versículo 1, lo que eras del principio, lo que hemos oído, ya Juan está hablando como uno que lo vio y lo oyó, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el pasaje: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús, nada menos que la vida de todas las cosas vino a este mundo, se manifestó en carne. Primera de Juan 5:11 dice aquí el apóstol: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo Jesús, nada más. No podemos encontrar vida si no es en Jesús. El versículo que sigue es ese versículo 12, desde el mismo pasaje, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire, este versículo es totalmente tajante. Para el que diga que tiene vida eterna sin Cristo, está mal, está pensando otra cosa. Si usted oye a alguien por ahí que le dice: no, yo voy para el cielo, ¿tiene a Cristo? No necesito a Cristo, tengo a Buda, tengo a Krishna, lo siento mucho. Ningún hombre puede salvar a otro hombre, solo el que es el autor de la vida, el camino, Dios hecho hombre. Por eso el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero si no lo tiene, no tiene la vida. Así de fácil. Pregunto, ¿usted tiene la vida? Pregunto, si ahorita mismo viene Jesús por nosotros, ¿usted se va con Cristo? ¿Tiene la vida? Tiene que estar seguro de eso. Y si no está seguro de eso, arrepiéntase hoy, acepte el Evangelio de Cristo, renuncie a sí mismo y acepte a Jesucristo como la única vida. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si pasa un testigo de Jehová por su casa, enséñele este versículo para que salga en carrera, o tal vez se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesús como el Señor. Aquí Juan está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis 22:1, vean qué lindo este versículo: después me mostró un río limpio. Ya es el final, el capítulo 22, final de Apocalipsis, después de que, cuando va a empezar la eternidad, después de esta creación. Me mostró un río limpio de agua de vida. Todo en Dios es vida, hermanos, todo en Dios es vida. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero. Ese río es el Espíritu Santo de Dios. Él es vida. Bueno, sigo. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba ¿quién? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Se dan cuenta? Hace 8 días estuvimos hablando de este arbolito. Hay muchos, a uno y otro lado están los árboles. Piensen eso, imagínenselo usted, el árbol con el fruto y con sus hojas, lo que tenía Adán y Eva en el Edén, en el jardín. Ahí, la vida que Dios diseñó para ellos y para nosotros, que se perdió allá, ahora Dios la tiene guardada para todos los que crean en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice Génesis de acercarse al árbol de la vida? Vamos a ver esto y ya con esto voy concluyendo. Génesis 3:22 dice así: después de que el hombre y la mujer pecaron, le fallaron a Dios, Dios les había dicho que el día que comieran de aquel árbol, que no debían de hacerlo, morirían. Bueno, pues ellos comieron, no cayeron muertos ahí, porque Jesús no estaba hablando que era una muerte inmediata. Lo que la palabra de Dios estaba hablando es que a partir de ahí empezaría la muerte, pero tenían que ser apartados del árbol que les daba la vida, porque si no iban a seguir comiendo como pecadores y vivir eternamente. Entonces por eso es este versículo. Mire lo que dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No, ya había una sentencia para los que habían desobedecido a Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. Piensen en eso, hermanos, una espada de fuego. El fuego en la Biblia es juicio. Una espada también, una arma de guerra, juicio. Encendida, que se revolvía por todos lados. Estaba esa espada así, de fuego. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Ningún pecador podía comer del árbol de la vida. Estaba custodiado, sellado, prohibido para el hombre seguir comiendo del árbol de la vida. Pero en Zacarías capítulo 13, versículo 6, hay una profecía muy linda que dice así: y le preguntarán, 6 y 7, está hablando proféticamente hablando de Jesús, y dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, si usted lee el contexto, y aquí no hay duda de que está hablando de las heridas de Cristo, que en su propia casa se las hicieron, murió, una muerte por su propia familia, los judíos, su propio pueblo. Y entonces dice el versículo 7, inmediatamente, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. No es que son dos diferentes, está hablando de la misma persona. Mi compañero, el que siempre está conmigo. Dios da una orden, espada, levántate contra ese pastor. Está hablando que el pastor es Jesús. Por el contexto de la Biblia sabemos que Él es el buen pastor. Y entonces aquí hay una sentencia, espada, levántate contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? El diablo. No, Jehová de los ejércitos, el Padre. Hiere al pastor. ¿Qué quiere decir? Mata al pastor. ¿Por qué dice eso, pastor? Por lo que vamos a leer ahorita, usted lo va a ver. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En Mateo 26:30, ¿por qué usted dice, pastor, que es Jesucristo, que es el pastor y que es esa espada? Porque Jesús mismo lo explicó. En Mateo 26:30 en adelante, Jesús les dice a sus discípulos, y cuando hubieran cantado el himno salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, se van a avergonzar de mí, se van a desilusionar de mí esta noche, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús está diciendo, hoy se va a cumplir esa profecía de Zacarías. La espada se levantará contra mí. Pero después que haya resucitado, ve que hiere al pastor mata al pastor, porque el pastor va a morir. Y Jesús está diciendo, Jesús lo sabía. ¿Sabía que iba a morir? ¿Sí o no? Sí sabía. ¿Desde cuándo sabía que iba a morir? Desde la eternidad. Desde siempre. Por eso es absurdo pensar que Jesús le dio miedo ir a la cruz e ir a la muerte, que sentía temor y que etcétera, todo lo que han dicho. No, más bien él estaba enfocado. Cuando Pedro le dijo que esto no te acontezca, tal cosa no te acontezca, tuvo que decirle Jesús, apártate de mí, Satanás, para eso vine. Usted pone la mirada en las cosas de los hombres, pero yo pongo la mirada en las cosas de Dios. Yo tengo la mirada en la cruz porque tengo que llegar ahí, a como dé lugar. No puedo morirme antes y nadie me puede desviar de donde yo fui llamado a ir, a terminar la carrera. Ahí termina la carrera. Jesús nunca se negó ni nunca titubeó para ir a la cruz. Entonces, dice Jesús, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Esto se cumplió a partir, hermanos, de Getsemaní. A partir de Getsemaní Jesús empezó a sufrir la espada, esa espada que se revolvía de juicio sobre el pecador que quisiera entrar al huerto. En un jardín se perdió la vida, pero ahora en otro jardín, el jardín de Getsemaní, Dios está otra vez tratando con su hijo, el Padre tratando con su hijo, porque su hijo se está haciendo como ustedes y yo. Jesús llevaba un rótulo así como gafetes, ¿verdad? Que decía Eileen, Raúl, Fabricio, Alexis, decía los nombres de todos nosotros y de todo el mundo. Y Dios lo trató como a todos nosotros, porque Él era el único que podía entonces, y le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Era el único. ¿Saben qué es? El único que podía apagar la espada del juicio de Dios en su sangre era Jesús. La espada del juicio de Dios sobre aquel que quisiera acercarse al árbol de la vida cayó sobre el pastor, matándolo, pero apagando con su sangre inocente el fuego del juicio contra los pecadores. Ahora ya no hay juicio para nosotros, porque cayó sobre Cristo y con su sacrificio abrió el camino al paraíso, al árbol que nos da la vida eterna. Amén. Eso es de alegrarse, hermanos. Y eso es de celebrarlo y de gozarnos y de darnos con una piedra por el pecho todos los días. Perdonen la expresión esa para que se entienda, ¿verdad? Y de dar gracias y decir, Jesús, pero ¿cómo es que hiciste eso por mí siendo yo un pecador? Vean lo que dice más adelante y con estos dos versículos terminamos. Apocalipsis termina diciendo, 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo se lavan las ropas? En la sangre del Cordero. Bienaventurados, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Yo tengo derecho al árbol de la vida, no por mis derechos, sino por los derechos que Cristo ganó para mí. Y entonces, para entrar por las puertas de la ciudad, qué lindo. Para que ese árbol que leímos ahora en Apocalipsis 22, los primeros dos versículos, podamos llegar hasta el árbol y comer del árbol de la vida. Al final, hermanos, el árbol de la vida es Cristo. Es Jesucristo, porque Él es la vida. Ese era el árbol de la vida. Son simbolismos que hay aquí. En el Edén, un arbolito que tenía un fruto y que tenían que comer, era un símbolo. Era literal, lo tenían que hacer Adán y Eva, pero era un símbolo ahora entendemos, de aquel que es la vida, de aquel que es la verdad, de aquel que es el camino. Y termino con este versículo, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
aquel paraíso terrenal donde falló Adán y Eva, ahora ese paraíso está en otro lado, allá con Dios, en la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que fue llevado en visión. Cuando lean 2 Corintios capítulo 12, dice: yo fui llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, y oí cosas, escuché cosas, vi cosas que no les permitió al hombre expresar ni decir. Me dijeron que me quedara calladito, que no contara nada, dijo el apóstol Pablo, hablando del aguijón en su carne, etcétera. Este es el paraíso que nos está reservado a nosotros. Jesús ahora abrió el camino. Ya no hay espada encendida, ya no hay querubines guardando el lugar. Ustedes y yo podemos llegar hasta la santa presencia del Señor y ahora mismo alimentarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida.